Vamos a entrar en materia en esta mañana en el devocional, así que deseo que allí donde usted está disponga su mente, tenga su Biblia también ahí muy dispuesta para que podamos abordar el tema del día de hoy. Y como bien le decía antes de irnos al corte, este tema lleva como título Dios es culpable, la frustración de la iglesia. ¿Sabe? Muchas veces y antes de todo, antes de abarcar el tema, le recuerdo que o le pido el favor que comparta el enlace de nuestra web con todas las personas que sea posible para que podamos entender este tema. Este tema, poderlo abarcar de la mejor manera, que podamos entender todo esto de la mejor manera, que la mayor cantidad de personas posible puedan comprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Y dice la palabra en muchas ocasiones que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dice que Dios ha marcado el deseo de su voluntad para nosotros. Y hace mucho tiempo atrás me puse a pensar sobre varias situaciones muy comunes en la vida del creyente, mi querido amigo y mi querido hermano que me escuchan esta mañana. Y una de las más comunes es la que nos lleva a pensar en las siguientes frases. Estas frases que hemos escuchado de la boca de muchas personas que dice: yo trato de entender a Dios, pero la verdad no sé por qué me hace pasar por esto. También otra frase que dice: dicen que todo nos ayuda para bien, pero todo me sale mal. No entiendo. Otra que dice: dicen que el tiempo de Dios es perfecto, pero la verdad yo ya me cansé de esperar y no ver respuesta. He escuchado estas frases de diferentes labios, en diferentes contextos y en diferentes tiempos. Cuando hablo de tiempos, pues me refiero en adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, en diferentes tipos de personas. Y sabe, es muy constante escuchar esto, y esa es la frustración de la iglesia. La frustración de la iglesia es ver que se ha predicado a lo largo del tiempo de que Dios cumple su palabra, de que Dios suele dar respuesta a muchas situaciones de nuestras vidas, de que Dios está ahí para pelear nuestras batallas, que debemos esperar en Dios para que todas esas cosas sucedan en nuestras vidas, pero muchas veces vemos personas que están frustradas por todas estas situaciones, por todo esto que ha sucedido, por todas estas, digamos, palabras que podrían decirse son palabras de aliento, pero que se van desvaneciendo poco a poco junto con la fe de la persona. Tal vez usted está en esta situación en donde dice: pero ¿por qué si yo pido, si yo soy esa persona que trata de ser lo más correcta posible, que busca de caminar con Dios, pero no veo esas respuestas de parte de Dios? ¿Sabe, mi querido hermano? Muchos hemos estado en esa situación porque le hemos dado un trasfondo diferente a lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos va a enseñar realmente a comprender que varias cosas que vamos a ir viendo a lo largo del devocional, aunque de una de ellas o de un par de ellas he hablado en otro devocional, que hablábamos claramente del propósito y de la voluntad de Dios, que va también intrínseco en este tema del día de hoy, pero creo que tal vez no lo abarquemos porque necesito enfocarme plenamente en el contexto de este primer punto que vamos a hablar en esta mañana, que ahorita se lo diré. ¿Saben? Y es que existe una incertidumbre en la vida de la mayoría de los creyentes por parte de estas frases que acabamos de leer o enunciar hace un instante. Pero debe entenderse que toda incertidumbre, mi querido oyente, nace del desconocimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que pues si yo tengo una incertidumbre sobre lo que Dios tiene sobre o piensa sobre mi vida, pues es que realmente yo no conozco a Dios. Y por eso al final de todo razonamiento el hombre termina deduciendo que Dios es el culpable de todo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos caminando dentro del camino de Dios, valga la redundancia,
solemos encontrar promesas, situaciones, solemos encontrar palabras que hay en la Biblia o que salen de boca de muchas personas, porque mi querido hermano, hoy voy a desmontar un concepto que hemos tenido a lo largo del tiempo, hablando de tiempo precisamente, que nos hace pensar que debemos estar quietos en todas nuestras áreas esperando que Dios sea el que actúe y nosotros totalmente relajados sin saber cómo hacer muchas cosas. Y por eso nuestro primer punto en esta mañana lleva como título Hablemos del tiempo de Dios. Hablemos del tiempo de Dios, mi querido oyente. Muchos de nosotros hemos recibido esa enseñanza de que debemos esperar en Dios, de que debemos estar al tanto del tiempo de Dios. Así que también hemos escuchado frases como estas, ¿no? O personas que dicen generalmente, debemos esperar el tiempo de Dios, o el tiempo de Dios llegará, o sigo esperando en Dios, no me preocupo porque los tiempos de Dios son perfectos. Y en esta última frase quiero hacer énfasis porque realmente desconozco, y aunque he tratado de indagar a lo largo del tiempo, no he encontrado en ninguna parte de la Biblia donde especifique algún autor bíblico que el tiempo de Dios es perfecto. Y usted dirá, pero ¿qué es lo que está diciendo? Si yo he escuchado que el tiempo de Dios es perfecto, pero realmente me puse a la tarea de buscar, de indagar, porque siempre yo tenía esa duda. Muchas personas se acercan o he escuchado a muchas personas decir estas frases que acabamos de citar, como de que debo esperar el tiempo de Dios. Y al pasar el tiempo, al pasar los años, esas personas simplemente se están llenando de un resentimiento. Por eso hablaba de la frustración de la iglesia. Se han llenado de un resentimiento, de un rechazo hacia la persona de Dios por culpa de su mala interpretación o de una mala enseñanza que recibieron. Es decir, de que recibieron este concepto de que deberían esperar el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es perfecto, pero resulta y pasa, mi querido hermano, que el tiempo de Dios no existe para nosotros. Y usted dirá, ¿cómo así que no? No puede ser. Si yo he leído en los salmos que habla del tiempo de Dios, que hay muchos que yo debo esperar en Dios, que esperé en Dios y vi respuesta, ¿cómo me va a decir que no hay tiempo de Dios? Tranquilo, mi querido hermano, que ya ahorita vamos a ir viendo poco a poco esto. Esto no lo digo por generar controversia, sino porque realmente ya llevo bastante tiempo analizando y pensando en este tema. Y usted dirá, bueno, usted también lleva varios devocionales sin hacer devocionales, varios lunes sin hacer devocionales. Y claramente es porque he entendido algo muy importante para la vida de el creyente. Y es que no debemos afanarnos por hacernos maestros los unos de los otros, y creo que debemos estar en la capacidad espiritual de poder enseñar a otros. Así que en los pasados lunes pues realmente estaba tratando de sentirme espiritualmente a la estatura para poder llevar palabra a cada uno de los que me escuchan en esta mañana. Así que es muy importante que entendamos también ese gran principio de que debemos estar siempre llenándonos de la palabra de Dios para que pueda tener el efecto suficiente en nuestras vidas y no estemos enseñando cosas que no están arraigadas a la palabra. Por ello, mi querido hermano, vamos a seguir en el desarrollo de este devocional que precisamente habla de que Dios es culpable, la frustración de la iglesia para aquellos que se van sumando. Y estamos en nuestro primer punto, hablemos del tiempo de Dios. Así que para el hombre no existe el tiempo perfecto de Dios, es algo que yo estábamos diciendo hace un instante. El hombre solo conoce que el tiempo de Dios es eterno.
Nosotros solo sabemos que el tiempo de Dios vive en la eternidad, pero para nosotros no podemos discernir la perfección del tiempo de Dios. ¿Por qué razón? Porque es imposible que podamos afirmar que recibiremos realmente lo que se señala en el tiempo indicado por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Pues que los únicos que tal vez podían aventurar esta sentencia de que el tiempo de Dios es perfecto eran a los antiguos, los que estuvieron antes de Jesús, donde estaban los profetas. Estos profetas señalaban un tiempo indicado que pasado este tiempo, incluso Abraham recibió, digamos, una profecía directa de ángeles que le decían que pasado el tiempo tendría un hijo dentro de un año al cual le llamaría Isaac. ¿Sabe? Esos eran dictámenes que podrían especificar y aventurar que aquellos hombres dijeran, no, sí, el tiempo de Dios es perfecto. Pero ni aun ellos que tuvieron un dictamen profético directo de parte de Dios o de profetas que Dios había escogido, no se aventuraron a decir que el tiempo de Dios es perfecto, porque el hombre no alcanza a entender la perfección del tiempo de Dios. El tiempo de Dios perfecto solo existe dentro de la eternidad, y nosotros solo podemos comprender aquí en esta tierra que el tiempo de Dios es eterno. Veámoslo de la siguiente manera, remontémonos un poco hacia el Génesis. En Génesis nosotros encontramos que el autor del Génesis, para poder, digamos, tratar de comprender un poco lo que Dios le revelaba, trató de, digamos, condensar la eternidad del tiempo de Dios, o el tiempo de Dios, en días, para poderlo comprender, para poderlo plasmar. Pero realmente Dios no se tardó días, porque para Dios no existe el tiempo medible. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Dios vive en la eternidad y para Él no existía un día como tal. Él simplemente estaba trabajando. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre esto. Si quiere, vaya directamente a Génesis 1, mientras que hablo de otros conceptos que necesitamos tener claros en esta mañana. Así que para poder comprender todo este concepto en esta mañana, no se puede, digamos, o Dios nos pide de alguna u otra forma que aguardemos en su tiempo. Él no nos pide eso. Realmente Dios no nos pide que estemos aguardando en su tiempo, sino que andemos en su voluntad. Por eso le decía que era muy importante entender el concepto que habíamos visto en devocionales anteriores, donde hablé precisamente sobre la voluntad y el propósito, aunque este devocional también habla de eso, pero tal vez lo veamos en un posterior devocional, ya que estaremos enfocados en este primer punto de la voluntad de Dios. Dios no nos pide que aguardemos en su tiempo, sino que andemos en su voluntad. Entendamos este primer concepto. Muchas de las cosas que recibimos de Dios llegan a nosotros por misericordia, y no porque realmente sea la respuesta de nuestra oración, sino por la compasión que Dios tiene, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad, por toda su creación. Todas las cosas que muchas veces recibimos, mi querido oyente, no es porque, ay, no, sí, Dios por fin respondió mi oración. ¿Sabe? A veces ni siquiera le pedimos, y por misericordia es que Dios nos concede todas estas cosas. Y usted dirá, pero entonces la oración no sirve de nada. No quiero decir que la oración no sirva de nada, sino me estoy refiriendo a que es por la misericordia de Dios, porque nuestra justicia realmente no merece una respuesta de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nuestro comportamiento como seres humanos no está reflejando una obediencia a nuestro Padre Celestial. La palabra en muchas partes
cita de que nosotros debemos andar o guardar sus mandamientos y estatutos, y muchas veces nosotros estamos en murmuraciones, estamos en pleitos, estamos en mentira, estamos en discusiones y aún así recibimos respuesta de parte de Dios. Aún estamos con envidias contra otros hermanos, estamos cuestionando la vida de otros hermanos, y la murmuración es algo que no está muy arraigado a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso también lo vamos a ver ahorita en Santiago capítulo 4, así que no se despegue, mi querido hermano. Estos conceptos quiero que los tenga muy claros, porque muchas veces usted dirá, no, pero yo estoy seguro que si yo espero en el tiempo de Dios, Dios me va a responder. Así que lo que usted está enseñando no está muy claro. Así que hoy le voy a permitir, bueno, y eso sonó muy prepotente, hoy le voy a mostrar a lo largo de la palabra que Dios puede edificar en nosotros y permitirnos ver que realmente esperar en su tiempo muchas veces lo hemos tergiversado de tal manera que hemos generado en nosotros una frustración eh, y, y una apatía contra realmente la presencia de Dios. Por eso es que muchas personas tienen esa frustración contra Dios, están renegando contra Dios, están llenos de odio y de frustración contra Dios. Y usted que me escucha es una de esas personas que tal vez anduvo con Cristo en algún momento, pero que usted dijo, no, estoy cansado de llevar esa vida porque no veo esa respuesta. Hoy va a entender por qué no veía esa respuesta de parte de Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no vemos la respuesta de parte de Dios por lo que hablábamos hace un instante, y es porque sencillamente nuestro comportamiento como hijos de Dios no es el más adecuado. Y si recibimos esa respuesta de parte de Dios, no es porque realmente lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios, la cual se renueva día tras día para con nosotros. Ahora, muchos estarán diciendo desde el lugar donde me escuchan en este instante, ¿cómo así precisamente lo que ya he hecho énfasis? Y es que ¿cómo así que no existe el tiempo de Dios? Y vamos a ver precisamente muchas partes donde sí, claramente habla la Biblia de esperar en Dios, pero no precisamente nos habla del tiempo. ¿Qué quiere decir la Biblia con esperar en Dios? Pues empecemos primeramente por comprender lo que les decía acerca del Génesis, así que vamos a ir rápidamente a Génesis 1.14. En Génesis 1.14 vamos a encontrar algo muy interesante, así que Génesis encontramos la clave para comprender todo misterio, toda verdad. Y digamos comprender que el hombre no está facultado para entender cómo es que es el tiempo de Dios, o no está facultado para esperar en el tiempo de Dios. Porque si realmente hablamos de que el hombre va a esperar en el tiempo de Dios, realmente nosotros estamos perdidos, porque nosotros somos un suspiro con respecto al tiempo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Pues sencillamente el tiempo de Dios es eterno y nosotros solamente duramos una fracción de esa eternidad aquí en la tierra. Después dejamos de existir en esta tierra, y después sí vendrá el juicio, que aún no sabemos cuánto tiempo va a tardar ese tiempo. Así que no podemos decir que estemos facultados para esperar en el tiempo de Dios. Génesis nos narra precisamente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y este principio es el principio de la humanidad, mas no el principio de Dios. Debemos tener eso muy claro. Es el principio de la humanidad, mas no el principio de Dios. El narrador de Génesis, en su intento de condensar el tiempo de Dios en algo medible, digámoslo así, en algo más, digamos, lógico para nosotros, habla de la tarde y la mañana. Y también vea muy claro esto: la tarde y la mañana, los judíos o los hebreos medían los días no a partir de la mañana, sino en la tarde.
tarde y la mañana. Por eso a lo largo de este Génesis nosotros vemos que dice, fue la tarde y la mañana el día tal. Sí, porque ellos empiezan a contar los días desde la tarde, o sea, ellos empiezan el día en la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, por eso habla eso y por eso muchas cosas de los tiempos que habla la Biblia son muy diferentes a nuestro tiempo a este lado del planeta. Así que habla precisamente de esto, de la tarde y la mañana, que nos da como un resultado un día, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues ahora vamos a ir precisamente a Génesis 1:14 y aquí vemos algo muy interesante, mi querido oyente. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Sabe? El escritor del Génesis habla de la tarde y la mañana, pero la tarde y la mañana no existió sino hasta el día cuarto de la creación. Aquí lo vemos claramente. Entonces, antes de que se crearan las dos grandes lumbreras, ¿cómo medía el tiempo? ¿Cómo hizo el escritor de Génesis como para decir, bueno, en el primer día también fue la tarde y la mañana si no habían esas lumbreras que medían esos lapsus? ¿Sabe? Pues sencillamente Dios le reveló esto al escritor de Génesis y él en su intento de poder condensar esto, de hacérnoslo comprender, pues lo narró por días. Por eso le digo que es imposible para nosotros tratar de vivir en el tiempo de Dios. Es imposible para el ser humano caminar o estar en el tiempo de Dios. Es algo que no está dictado para el hombre porque el tiempo de Dios es eterno. El tiempo de Dios es eterno. Ahora, usted precisamente seguirá con la misma incógnita que nos revelan los salmos y que muchas veces usted ha escuchado pacientemente, esperé en Jehová y él me oyó y demás cosas, pero vamos a analizar todos estos pasajes de la Biblia que nos revelan precisamente de qué debemos esperar o qué es lo que realmente debemos esperar. Y dice, primeramente vamos a ir a Salmos, mi querido oyente, capítulo 5. Vamos a leer todo este Salmo capítulo 5 para que podamos comprender. Aunque vamos a ir directamente al capítulo 3. Capítulo 3 nos dice, oh Jehová, al versículo 3 del capítulo 5. Dice de la siguiente manera, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice que estoy esperando. Entonces, ¿usted por qué me está diciendo que el tiempo de Dios no debo buscar el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios no existe para mi vida? Pues vamos a leer todo este Salmo 5 y lo vamos a hacer también con otros 4 salmos o 5 salmos que tengo por aquí para que usted vea cuál es la correlación que tienen estos salmos y por qué habla de esperar. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estará delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová, mas yo por la abundancia de tu
misericordia, estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, su sepulcro abierto, su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Ahora acompáñeme a leer Salmo 37, mi querido hermano. Salmo 37, que nos dice de la siguiente manera. No lo vamos a tratar de leer todo porque es un poquito extenso, pero dice la palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y en tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y espero que usted ya vaya comprendiendo un poco de lo que realmente nos está queriendo decir estos salmos. Vamos a ir ahora a Salmos 42. Salmos 42, capítulo 11. 42, versículo 11, que vamos a leerlo todo realmente para poder comprender el contexto. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza, y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por opresión del enemigo? ¿Con quién Como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y así hay muchos otros salmos, mi querido oyente, que basan o hablan precisamente de esperar en Dios. ¿Sabe? Todos estos salmos tienen algo en común y es una situación de angustia dentro del salmista, una situación depresiva para el salmista. Cuando nos habla de esperar en Dios, no habla de tiempo, nos habla de mantenernos en sus caminos. Muchos de nosotros, cuando estamos siendo angustiados o cuando estamos pasando por tribulación, por situaciones adversas, circunstancias difíciles, solo estamos pensando en: mejor arrojo la toalla, dejo de ser cristiano, mejor le respondo a este de la misma manera, este que me robó, pues yo también voy a robarle. ¿Sabe? Ahí no estamos esperando en Dios.
No estamos esperando en su presencia. No estamos esperando en todo lo que Él ha hecho y provisto para nosotros. Es decir, no estamos aguardando dentro de su voluntad, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que realmente nos quiere decir todos estos salmos y muchos otros capítulos a lo largo de la Biblia, donde nos habla que debemos esperar en Dios. ¿Sabe? Cuando nos dice que esperemos en Dios, quiere decir que nos mantengamos dentro de su voluntad, que aguardemos a que Él haga justicia. Pero esto no quiere decir que yo deba esperar en otros tipos de circunstancias, y creo que ahora sí vamos a entrar en el punto más, digamos, crítico de esta enseñanza, y es cuando nosotros estamos dejando de costado muchas cosas esperando que Dios sea el que se encargue. Nos dicen, pero ¿cuándo vas a estudiar una carrera? Ay, estoy esperando el tiempo de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios, y muchas veces creemos que el tiempo de Dios es que van a llegar dólares, o van a llegar una gran provisión económica para que yo pueda estudiar esa carrera sin mayor esfuerzo. ¿Sabe? Eso de esperar el tiempo de Dios ha hecho que la iglesia esté esperando siempre lograr las cosas sin el mayor esfuerzo. Pero eso no es lo que está pensado ni lo que se ha dicho acerca de nosotros, porque debemos estar caminando precisamente en Dios. Debemos estar precisamente esforzándonos por lograr cada una de estas cosas. Y de esto nos habla precisamente en Romanos, que ahorita lo vamos a tratar de ver lo más rápido posible, pero es importante que entendamos esto, mi querido hermano. Aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que se alejaron de Dios sencillamente porque dijeron, no, es que yo estoy esperando en Dios. Hace mucho tiempo dijeron, yo estoy esperando en Dios esa persona idónea para mí. Yo sé que Él la enviará, que llegará a mi vida. ¿Sabe? Cuando la palabra nos llama a esperar en Él, pues precisamente es de que nos mantengamos dentro de su voluntad. Yo tengo que aprender a dar pasos. ¿Y por qué quise dar también este devocional? Porque esa pasión de poder darlo, ¿sabe? Porque mucho tiempo atrás se me enseñó, aprendí acerca de este famoso tiempo de Dios, y tendí a relajarme. Y después de mucho tiempo yo dije, pero ¿por qué me relajé? ¿Por qué no vi la respuesta de Dios? Y realmente no es que no viera la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios está a la mano de cada uno de nosotros, mientras que nos decidamos y nos mantengamos firmes en caminar dentro de su voluntad y no nos cansemos de hacer el bien, como bien dice su palabra. El problema es que estamos esperando que todo esté marchando sobre ruedas para ir detrás de esos sueños. Por eso la palabra dice también, y lo leíamos hace un instante, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. No nos está diciendo que esperemos. No está diciendo espera en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No, dice deleítate en Jehová. Aún en momentos difíciles, deleítate en Jehová. Aprende a estar confiado en Él y lucha por todas esas situaciones. Si esa persona que tal vez estabas esperando para tu vida pasó por delante de tus ojos y la dejaste escapar porque estabas esperando el tiempo de Dios de que todo se diera místicamente, pero mi querido hermano, para que yo encuentre o vaya detrás de esas cosas que yo anhelo, necesito entender solo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tampoco es algo místico que sucede, que no, que también va a suceder algo así sobrenatural. No, la voluntad de Dios es que yo comprenda cuáles son los pensamientos de Dios para mi vida y ver si esa persona que yo anhelo para mí también está caminando dentro de esa voluntad de Dios. Yo como ser humano tengo también voluntad propia. Yo sé que usted ha escuchado tal vez esa expresión de que, ¿qué niño tan voluntarioso? ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer su propia voluntad, de que no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo.
somos voluntariosos y entonces no queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, no murmure de su hermano y nosotros, no, pero es que yo quiero, es que ¿qué más hago? Quiero murmurar, hay un deseo ardiente dentro de mí de hablar de mi hermano. ¿Sí? Y muchas veces estamos con eso, o mentimos, o, o hacemos muchas cosas. Somos seres humanos y realmente es algo muy común en nosotros. Es algo muy común en nosotros, pero no debe ser nuestro deleite el estar en ese tipo de situaciones. Debería cada vez que nosotros hagamos una cosa de esas, sentir como esa contristación dentro de nosotros para apartarnos y decir, ay, no, perdóname Dios. Pero si hay un deleite en eso, pues ese deleite será lo que se concederá para nosotros. Si nosotros nos deleitamos en la lujuria, si nos deleitamos en la fornicación, si nos deleitamos en los robos, si nos deleitamos en muchas otras cosas como las pasiones sexuales y demás, ¿sabe? Todas estas cosas son las que se van a conceder para nuestras vidas, porque es nuestro deleite. Pero si nuestro deleite es Jehová, él concederá nuestras peticiones, realmente las peticiones puras y limpias de nuestro corazón. Porque cuando nos deleitamos en Jehová, cuando nos deleitamos en su presencia, sencillamente nosotros no vamos a pensar en hacerle mal a nadie. Por ende, los deseos o las peticiones de nuestro corazón serán peticiones puras. Por eso, mi querido hermano, deje de estar esperando el supuesto tiempo de Dios, sino aprenda a caminar en su voluntad. Cuando usted tal vez quiere emprender un negocio, usted está pensando en, ay, tengo que esperar en el tiempo de Dios. Pero usted solo tiene que ver la voluntad de Dios sobre ese negocio o sobre esa actividad que va a hacer. Usted tiene que pensar si esa actividad realmente está dentro de los marcos legales, porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Usted tiene que mirar si realmente está cumpliendo los papeles que exige las comunidades o bueno, las autoridades que rigen, digamos, las cuestiones legales de cada empresa en los diferentes países. Entonces debe estar pensando en cada una de esas situaciones, ver si realmente esa persona o ese negocio realmente no está llenándolo a usted de avaricia, porque la Biblia nos dice que nosotros no seamos avaros. Oh, no, con este negocio, me voy a enriquecer, seguramente por fin voy a salir de esa miseria. ¿Sabe? Cuando estamos pensando que estamos viviendo en miseria, es porque realmente dentro de nuestro corazón hay una avaricia. Y nuestro Dios no es el Jehová, no es Yahweh, no es el Dios eterno, no es el gran yo soy, sino realmente es el dinero. Y recuerde que el amor al dinero es la raíz de todos los males y lo estamos viendo hoy muy popularmente a lo largo del mundo con personas que han decidido pisotear todos sus valores con el único fin de tener dinero. Así que es muy importante que aprendamos a andar en Dios. Cuando decimos esperar en Dios es que no nos salgamos de su voluntad, de sus deseos para nuestra vida. Se puede analizar estos salmos, que ya le voy a reiterar cuáles son estos salmos. Esos salmos precisamente no hablan de tiempo, hablan de que el salmista estaba angustiado, estaba realmente con ganas de tomar represalias por su propia mano, de vengarse de todos sus enemigos, de que aunque acampaban ejércitos alrededor de él, precisamente Salmos 27 nos habla de eso, de que acampaban ejércitos alrededor de él, de que estaba angustiado por todas esas situaciones, de que cómo podía escapar de esas situaciones.
estaba angustiado por esas situaciones, pero que quería tal vez decir, bueno, yo ya no sigo a Dios, ya estoy cansado de seguirte porque siempre estoy en problemas, estoy cansado de seguirte porque no veo una respuesta pronta, estoy cansado de seguirte, pero al final de todas esas declaraciones de que mis enemigos aderezaron mesa delante de mí, de que todos mis angustiadores estaban cerca, de que estaba en valle de sombra de muerte, de que venían todas esas situaciones negativas, dice, pacientemente esperé en ti. O esperé en ti y vi tu respuesta, vi que estabas guardándome, de que lo mejor para mí era deleitarme en tu casa, entrar delante de ti con alabanzas, de entrar ante tus atrios con adoración, con júbilo. Y que aunque en algunos momentos sentía que había gozo en mi vida y que llegaron situaciones que me robaron ese gozo, supe que en ti podía esperar esa renovación de mi gozo. Eso es lo que realmente nos quiere decir Salmos o todas esas situaciones donde vemos que nos habla de esperar en Dios y otras partes nos hablan de esperar a Dios, que tampoco nos habla de tiempo. Como Salmos 130. En Salmos 130 nos dice que esperamos, estaba esperando a Dios, esperando que Él llegara a tomar esa situación, ¿sí? A tomar digamos, esa repercusión o que tuviera como esa solución de ciertas situaciones en nuestra vida. Pero es esperar a Dios, no podemos esperar en el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es eterno. Pero Dios nunca abandona, por eso podemos esperarlo a Él, que llegue a resolver todas esas situaciones. Y en Salmos 27, versículo 14, termina diciendo, después de hablando de que se levantaron contra mí todos mis enemigos y que vinieron contra mí, aunque se levantaron ejércitos contra Él, se levantaron guerras, termina diciendo, aguarda a Jehová, es decir, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera a Dios. No esperes tomar venganza, no esperes tomar represalias contra las personas, sino espera a Jehová. ¿Sabe? Estamos llenos de odios, estamos llenos de frustraciones porque sencillamente no entendimos que no es esperar el tiempo de Dios. Yo tengo que empezar a accionar. Tengo que empezar a caminar. Muchas personas están frustradas a lo largo del mundo porque yo estuve esperando el tiempo de Dios para que me dieran un trabajo. Cuando en ese trabajo le pedían ciertos requisitos y cierto esfuerzo, cierta voluntad, y muchos estamos diciendo, no, estoy seguro que eso no venía de Dios porque me exigían tantas cosas y hemos entrenado lamentablemente una iglesia que no está dispuesta a esforzarse. Mi querido hermano, el hecho de que le toque esforzarse no quiere decir que no sea la voluntad de Dios para su vida. Usted tiene que aprender a ir tras de lo que le apasiona, pero que esa pasión no se convierta en que, ay, no, como es algo que me apasiona, entonces yo no debo esforzarme. ¿Sabe que eso es una mentalidad de confusión que han querido sembrar sistemáticamente para que nosotros nos volvamos en parásitos digitales, en parásitos sociales? Debemos aprender a esforzarnos por nuestros sueños, a dar más de nosotros. Las cosas que vienen de Dios no siempre son fáciles, no siempre van sobre ruedas. Y es que también escuchaba muchas personas que dicen, no, estoy seguro que esto viene de Dios porque todo se dio fácil, todo sucedió muy sencillamente. Pero entonces, ¿dónde estarían los profetas? Aquellos profetas que murieron muchas veces apedreados por la misma casa de Israel. ¿Dónde estarían aquellos jueces que en su esfuerzo por hacer su voluntad de Dios tal vez tuvieron también muchos tropiezos? ¿Dónde estarían los mismos apóstoles que fueron perseguidos a causa de Jesús? Y
ese pensamiento de que debemos esperar el tiempo de Dios ha hecho también de que nosotros no comprendamos que por causa de Jesús también seremos perseguidos, apedreados. Y lo estamos viendo muy claramente hoy en día, donde esos religiosos, que ustedes y su religión que va en contra de todo lo que queremos, que el aborto, que nuestros pensamientos trans, que ahora son hasta trans cosas, trans especies y no sé qué más cosas, cosas que están destruyendo, pero que la iglesia debe mantenerse firme. Y a veces cuando vemos que nos mantenemos firmes, pues se levantan multitudes en contra de nosotros y entonces, ay, no. No, no, entonces esto no es de Dios, yo no debo pelear contra esa gente, igual esto tenía que suceder, entonces la Biblia dice que tenía que suceder, entonces dejemos que esto pase, ¿sabe? Porque nos hemos convertido en personas que por esperar erróneamente el tiempo de Dios, no hemos comprendido que debemos vivir es en su voluntad, en la voluntad de Dios. Que en otro devocional volveré a hacer énfasis en este tema sobre lo que es la voluntad y el propósito de Dios, que es nuestro tercer punto. Vamos a ver el segundo dentro de 8 días, yo creo, porque ya nos acercamos al final de este devocional. El segundo punto, para que lo tenga ahí presente y me lo recuerde también dentro de 15 días, ya que dentro de 8 días es festivo. Dentro de 15 días, nuestro segundo punto, anótelo ahí, escríbalo ahí, mi querido oyente, por favor. Dolor, un resultado indiscutible de no conocer a Dios. Y esto le generará muchas dudas, que usted dirá, pero no estaba diciendo ahorita que pues que no importa si hay dolor, no se preocupe, lo veremos dentro de 15 días, que es algo muy importante, muy interesante. Dolor, un resultado indiscutible de no conocer a Dios. Así que mi querido oyente, espero que este tema del tiempo de Dios trate de, digamos, sintetizarlo lo mejor posible para que usted lo pueda entender. Dejemos de estar buscando esperar en el tiempo de Dios y más bien conduzcámonos en su voluntad. Conduzcámonos en su voluntad. Igual deseo que Dios pueda ministrar a su vida, que usted pueda leer estos pasajes que vimos el día de hoy, que son los salmos. En Génesis usted también puede analizar que si la lumbrera mayor y menor se creó hasta el cuarto día, entonces como el escritor de Génesis condensa o plasma que hubieron 7 días y realmente los días empezaron a contarse desde el cuarto día, cuando existieron ambas lumbreras. Así que es muy importante que aprendamos a meditar en la palabra para comprender todos los misterios que hay de Dios para nuestra vida. Mi nombre es José Luis Lemus. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones.